Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a hablar en este podcast de un libro muy importante, muy interesante. El libro es El desafío de Starbucks, escrito por Howard Schultz, un cofundador de la empresa Starbucks y el mayor visionario en esta idea. El libro, sin duda alguna, es una herramienta fundamental para nosotros jóvenes que estamos empezando a introducirnos al mundo de la economía o incluso de las empresas, porque no solo relata el cómo se fundó, su historia, sus orígenes, sino también su cultura, su filosofía, el cómo han podido mantener y trascender esta marca. Este libro se enfocó en distribuir sobre tres aspectos fundamentales, y es por eso que el libro se divide en 5 fundamentales ramas: el amor, la confianza, el sufrimiento, el esfuerzo y el valor. Para iniciar hablando sobre la primera parte, que es el amor, pues se nos inicia relatando la historia de cómo debido a muchas crisis se tienen que tomar decisiones. De hecho, el capítulo número 1 se titula La amarga copa de la verdad. Aquí, resumidas cuentas, se analiza el cómo se tuvieron que tomar decisiones fuertes. Eh, Se cerraron algunas tiendas y aproximadamente esto generaba 6 millones de pérdida. Todo esto con el propósito de que los baristas tuvieran una mejor capacitación. Se buscaba que el negocio no perdiera su esencia y de hecho a lo largo del libro se retoma este tema de la esencia. Esto es algo fundamental para Starbucks. La esencia no se deja de lado en ningún capítulo. Todo esto pues de alguna manera perjudicó, pero si no se hubiera hecho así, la empresa nunca habría llegado a ser lo que era. Recordemos que estas decisiones se tomaron cuando Starbucks no era lo que es hoy en día. Eh, de hecho, se mencionaba que un negocio no durará mucho si no ofrece algo especial y diferente. Aquí lo que podemos analizar es que Howard Schultz aplicaba los principios incluso del marketing, de la economía, porque él sabía que había que crear una cultura, pero debía ofrecer algo, un diferenciador se llama. Asimismo, en el capítulo 2, aquí cambia un poco la temática. Esta es una historia de amor y así se llama el capítulo, y aquí se nos cuenta la historia de cómo surgió la idea de crear esta cultura. De hecho, algo interesante que yo no sabía, era que Starbucks no fue principalmente del dueño que hoy en día es, de Howard, sino él era un empleado. Él, mediante un viaje, va a Italia y ve cómo la cultura ya es diferente, la experiencia de tomar un café. Se podría decir que el café es sagrado, se podría decir entre otras cosas. Y él quiso traer esa cultura aquí a Estados Unidos, que es donde él estaba. Eh, pero sus jefes de Starbucks, los dueños anteriores, que de hecho es importante mencionar que fue fundado sin ningún tipo de ideología, sino simplemente una cafetería, no le hicieron caso, incluso lo despreciaron. A lo que él pues fue rechazado y pues decidió fundar otra cafetería ya con los principios que él quería. Él le puso Giornale. Giornale. Esto significa periódico en italiano, que es de donde él sacó la idea. Eh, pues al él implementar sus valores, al él implementar todo este sistema, logró conseguir un crecimiento enorme. Y es interesante recalcar este dato, que él pudo comprar Starbucks, porque al final él, si analizamos el nombre, era muy bueno. Y hoy en día no sé qué tal funcionaría, pues hablando un poco de marketing de la marca, cómo funcionaría este nombre de Giornale, porque sin duda alguna Starbucks, hasta el nombre, pues impone clase. Y es más, la cultura, en su mente tiene a Starbucks como una empresa muy fuerte. Y esto no se puede haber conseguido sin que él pusiera sus ideas en práctica. Pues ya adentrándonos un poco al capítulo 3, pues esto habla un poco más sobre la vida y las motivaciones que tuvo Howard.
pues aquí se nos menciona que él, uno de sus metas que tenía era crear un ambiente bueno, con buenos salarios, buenas prestaciones, un ambiente agradable, una calidad de trabajo buena. Y esto se deriva ya que su padre, él veía a su padre, que su padre trabajaba y trabajaba, y menciona el libro que nunca tuvo un salario acorde a lo que él hacía y nunca tuvo eh, algo que lo despertara. Es más, en los próximos capítulos, en los capítulos siguientes, se retoma esto. Y se nota cómo Howard tuvo un sueño, el sueño de poder darles una calidad de trabajo a sus empleados. Pero en otros capítulos también menciona que él también busca amar su trabajo, por lo mismo que veía a su padre desmotivado. Entonces, de un problema, es interesante analizar que de un problema, el problema de ver a su padre frustrado y sin ganar dinero, él pudo crear objetivos. Tanto el objetivo que se menciona en el capítulo 3, que es el de crear una buena calidad de trabajo, como el de él en su propia vida, hacer algo que él amaba. Entonces, él plantea este negocio y da una mejor calidad. Y esto también ayuda porque hace una cultura a los trabajadores también. El trabajador no ve como una obligación trabajar, sino ve como con amor a la empresa. Y al final el amor ayuda a que incluso los empleados, los colaboradores no lo traicionen a uno, no lo dañen. E incluso él, aplicando estas leyes de amor, como se menciona en los próximos capítulos, él sufrió de un atentado, sufrió de una filtración básicamente, que es debido a que él, posteriormente a todo este crecimiento que tuvo en los primeros capítulos, él decide ya no ser el encargado o consejero, sino él decide alejarse un poco. Y en este tiempo pues se expandieron a Estados Unidos, Asia, Europa y América. Él, por su parte, podría haber estado bien. Y es importante analizar que otro comerciante, otro dueño hubiera sido, al ver el crecimiento, se hubiera apartado y hubiera dejado, pero él no, él seguía bien. Entonces él seguía observando cómo iba el movimiento de la empresa, pero él veía que en ciertos parámetros de la cultura, las normas, iba fallando a pesar del crecimiento. Entonces él decide escribir un documento en donde él hacía algunas quejas de cómo se estaban manejando cierto tipo de aspectos. El mucho crecimiento hizo que las normas de calidad y la homogenización que él quería en sus trabajos se fuera perdiendo. Sin embargo, él, al escribir esta carta, y por el hecho aquí se menciona el poco uso o la poco que conocía de la tecnología, él mandó el documento, pero se filtró. Entonces aquí habla de que a pesar de que con el amor se trató a los empleados, siempre hay gente que busca perjudicarlo, porque al final el empleado que lo filtró era para hacerle un mal. Debido a esta filtración hubo un decrecimiento en las ventas. De hecho, la gente se menciona ahí que la gente no comprendía por qué él estaba descontento si el crecimiento había sido exponencial. Pero aquí lo que se analiza es de que no importa que también se vaya creciendo, él tenía una meta, y eso es importante para nosotros como estudiantes, como profesionales, el tener una meta, porque si bien nosotros podemos dejarnos llevar por el dinero, él hizo muchísimo más dinero siguiendo sus conceptos, siguiendo sus reglas, siguiendo su objetivo. Entonces él decía hacer una pausa, incluso él dice que va a regresar y lo plantea y busca un grupo de personas, de profesionales con los que él se sentía cómodo trabajando. Y esto también se platica en un capítulo donde se llama Lealtad. Este capítulo nos habla de cómo también es importante tener un grupo de trabajo en quien confiar, y esto también nos deja lecciones a nosotros, que tenemos que formar un grupo, porque él no dijo yo puedo hacerlo solo, él no dijo bueno tiene problemas voy a hacerlo yo, él buscó un grupo también. Entonces él se arropó, buscaba, ayudaba ideas de los demás, y esto es lo que hace un líder. Un líder no solo es el autocrático, el que manda, el que pues sí es mi plan, no, él también oía opiniones de los demás. Incluso su regreso no fue estrepitoso y prepotente, sino él planeó un regreso
donde dijo la verdad que él tenía que hacer cambios, pero no despreció a todas las personas y dijo, no, yo voy a hacerlo. Entonces, estos son ciertos tips, ciertas cosas que nos ayudan a nosotros también a poder determinar y saber cómo actuar, porque al final nosotros podemos estar ante situaciones similares y es bueno ver las historias de éxito, por lo que podemos analizar de que es un buen líder y esto es fundamental. Creo que de las enseñanzas que hemos visto y que me puede haber dejado el libro es como el líder influye mucho en el crecimiento de la empresa. Y nosotros como futuros ingenieros industriales vamos a tener puestos gerenciales y es fundamental que seamos buenos líderes. Y no líderes autocráticos o líderes que se deben mandar, sino un líder que junto con su panel de trabajo puedan lograr sus objetivos. Posteriormente a todos estos acontecimientos, Howard lo que tenía en mente era no buscar culpables. Al final ya estaba establecido las filtraciones y todo esto. Y eso data de un buen líder. Y él decidió enfocarse en recuperar la confianza. Se nos menciona cómo él no preparó ningún discurso para su conferencia, sino él quería transmitir de corazón lo que él quería decir. Él, sin duda alguna, sus propósitos principales era poder retomar el rumbo de su empresa y regresar a la idea principal que tanto lo había llevado al éxito. También se nos menciona un poco sobre McDonald's y cómo McDonald's quería incursionar sobre el café, incluso creó el café, creía que es su McCafé específicamente, y a Howard no le preocupó la competencia, ya que él a McDonald's lo veía como un lugar de comida rápida y él era un centro o un lugar especializado en café. Esto es muy importante ya que él nunca se dejó intimidar o incluso en algunos casos que copian y ay no, como McDonald's vende hamburguesas, yo voy a entrar a ese mercado, sino él siguió firme. A pesar de ver la competencia, él sabía y confiaba en su producto y esto es algo importante. Eh, Él, como mencionábamos anteriormente, no regresó solo, él regresó con nuevo equipo de trabajo. Incluso se menciona que Michelle Glass, que era una colaboradora muy fuerte de él, amiga suya también, la nombró como una directora de recursos y con la que estuvieron decidiendo si contratar más colaboradores, entre otros. Y se menciona también algo importante, que ellos medían lo nuevo que irían a hacer tras lluvia de ideas. Y esto lluvia de ideas nos habla de que ellos también tenían una planificación muy buena. Él, sin duda alguna, entre sus mayores afanes era el poder centrarse específicamente en el café. Una de las cosas que yo no sabía era que Starbucks comercializaba con música, discos, entre otros artículos. Entonces él decidió por un tiempo dejar de centrarse en estos productos. Es más, incluso los sándwiches de por sí a él no le gustaban porque menciona en los primeros capítulos que él no le gustaba el olor a queso que se mezclara con el olor que él quería en su establecimiento de puro café. Entonces esto aunado dijo, bueno, vamos a eliminar los sándwiches, toda esta comida, inclusive los desayunos que ya iban tomando auge para centrarse en bebidas del café. Pero aquí está algo importante. Él, si bien quitó algunos productos, se menciona que él lo que quería es incursionar en más productos derivados del café. Aquí se nos da una idea o se nos brindan consejos en donde ellos aplicaban mucho la experimentación. Se menciona que ellos estaban intentando hacer una bebida nueva, refrescante, pero en base a café o sus derivados. Ellos estuvieron experimentando y haciendo muchos intentos. Esto llevó a la creación de una nueva bebida, la cual tuvo una aceptación muy buena. Incluso en el libro se menciona que si bien no fue del agrado de todos, porque un producto nunca va a ser del agrado del 100% de las personas, pero sin duda alguna tuvo un buen recibimiento.
Inclusive en el libro se nos dice una frase o una idea, el cual decía que el café tiene distintas presentaciones y puede ser hecho de distintas maneras. Entonces, aquí podemos agarrarlo como nosotros podemos tener un producto en nuestra empresa, pero eso no significa que no podamos hacer variaciones. Puede ser que a una persona no le guste específicamente el café, pero si le agregan chocolate y hacen un frappuccino, puede que ahí le guste, sin perder la esencia que él quería. Pero hablando de esto de esencia, a partir del capítulo 11 que se titulaba Elevando el nivel, se hablaba de cómo Starbucks había tenido una disminución en las ventas. Esto debido a la crisis que bien se habla en todo el libro, del 2007 y 2008, una depresión económica. Pero a pesar de que muchas empresas estaban así, Starbucks no quería seguir así. A lo largo de la experimentación se logró ver una máquina. Esta máquina era una máquina Clover. Si bien Howard al principio estaba escéptico sobre la utilización de máquinas, y aquí es importante aclarar que como ingenieros industriales, pues es importante que no seamos escépticos con las máquinas, debido a que las máquinas optimizan todos los tiempos y de alguna manera traen mejores beneficios. Él tuvo que aceptarlo y se informó sobre los equipos industriales y cómo obtenerlo. Esto ayudó a que también él pudiera dejar ciertos artículos y enfocarse en hacer un crecimiento y mejorar la productividad. Como lo mencioné hace un momento, él dejó el café, él dejó los emparedados y todo esto, pero él también dejó la puerta abierta. Dijo, por el momento, pues, debido a la crisis, debido a todo, se dejarán ciertos productos como los desayunos, los sándwiches, pero van a regresar. Y hoy en día se puede ver que hay sándwiches, galletas, pasteles. Se ve como él supo ver su época. Tal vez las personas no estaban dispuestas a pagar un pastel o un chocolate excesivamente caro, por lo mismo de que había una depresión en esos años, pero él ya cuando él acabó esto, él pudo regresar y retomar todo esto. Esto habla de cómo era visionario, y de hecho en todo el libro se puede ver que él, pues no digo que podía ver el futuro, pero sí él se adelantaba a su época, y esto es parte del éxito. Siempre tenemos que ver años adelante y anticiparnos a lo que viene. Luego, en el análisis que hacemos a cómo Howard pudo eh, llevar esta empresa al éxito, vemos cómo él se preocupaba por cada detalle. Él se menciona que crea foros, chats, llamadas, foros, entre otros, con los demás colaboradores y más que todo con los jefes de los demás distritos o de las demás actividades. De hecho, se nos dice algo donde nos dice que un negocio es realmente exitoso cuando uno ya no tiene que estar directamente involucrado. ¿A qué se refiere esto? Que de alguna manera el líder no es el líder que forma un estatus de dependencia, de que todos tienen que estar, si no está él se acaba. No. Es lo que nos dice es que cuando él ya no tiene que estar presente para tener éxito, la empresa está muy bien. Pero dice, al inicio sí es importante que se esté cerca. Esto es una enseñanza muy buena, y en lo personal me ha ayudado bastante. También se nos menciona aquí que él siguió innovando y se crearon nuevas tendencias, nuevas modas, pero al final se necesitaba tener un poco más de tener que la empresa se diversificara, tener no solo el dinero, o no solo enfocarse en su cultura, o no solo en los clientes. Es aquí donde nacen los proyectos sociales, donde Starbucks ya empezó a interesarse, a tener una parte más integral. Se iniciaron con algunos proyectos y algunas obras, pero se inició en lo secreto, no se ponía público, no se daba a conocer. No fue sino hasta que la directora de marketing sugirió que era importante crear una campaña para que las personas se concientizaran para poder ayudar. Es ahí donde Starbucks ya lanzó campañas publicitarias, algunas con algunos agricultores, otras sobre el cuidado del planeta, sobre el cuidado de los cultivos del café, los granos. Y aquí vemos cómo se busca darle un giro a la empresa. Incluso el libro toma un giro y no solo se centra en el dinero, en las ganancias, en el café, sino
podemos ver que como empresa evolucionó y tuvo un compromiso. Es fundamental saber que el compromiso eh, ayuda a que también las personas tengan un buen concepto. Y este buen concepto pues fideliza a las personas. Hace que las personas incluso vayan, vamos a Starbucks porque ayuda a tal sector, porque tiene programas sociales. Entonces podemos ver aquí cómo Starbucks es inteligente, cómo su planeación y todo va acorde no solo a que se vea una empresa, sino que se vea también como a alguien que ayuda. Y esto es fundamental para el desarrollo. Ahora bien, entramos a una etapa donde se nos menciona que si bien las ventas y la innovación que se tenía era muy buena, incluso se optaron por la inclusión de bebidas frías, dulces. Esto fue porque le dijeron a Howard que había encontrado en Bolonia unas bebidas similares. Aquí vemos reflejado cómo él no era orgulloso, decía no solo mis ideas, sino él aceptaba ideas de los demás. Él vio esta idea, se interesó y fue a verla. Le gustó y vio el potencial de estas bebidas, por lo que decidió llevarlas a Estados Unidos y tuvo un gran éxito. Y el primer trimestre, menciona el libro, iba muy bien y seguía en crecimiento. Pero al final no todo siempre es color de rosas. Entonces el libro nos menciona que se entró en una etapa donde empezaron a haber números rojos o caída en el avance que se había conseguido. Entonces Howard, como buen líder, decidió viajar todo un verano y preocuparse y ir a todos los países, a todas las sucursales y ver qué era lo que en realidad estaba fallando. Él se dio cuenta que se descuidaban inventarios, que no se mantenían bien cuidados las materias primas, el café no se servía fresco y que existían otras partes que necesitaban una mejora. Pero su mayor preocupación fue al ver el sector tecnológico. Él vio que la organización de Starbucks en este sentido estaba en decadencia. Las computadoras no tenían los softwares o la tecnología necesaria para poder brindar un servicio innovador. Entonces él decía que enfocarse tanto en innovar en el mercado fue la razón principal para que se descuidaran las tiendas. El problema que ellos tenían era que sí, podían sacar bebidas frías, calientes, innovar, pero sus tiendas, su infraestructura y toda la tecnología que rodeaba estaba en decadencia. Esto era parte vital de la empresa y él, al ser un buen líder, se dio cuenta y decidió poner manos a la obra y mejorar estos aspectos. Luego, debido a todos estos fallos en la tecnología y en lo que se mencionó anteriormente, se tomó la terrible decisión de cerrar 600 establecimientos. Al hacer un análisis se determinó que se cerró el 70% de los establecimientos que abrieron en los últimos 3 años. Afortunadamente, al menos en este cierre masivo, no fue necesario despedir el 100% de las personas. Es más, se tuvo un buen porcentaje de personas que no fueron despedidas. Tras estos cierres se tuvieron comentarios negativos e incluso se menciona en el libro que hubo una corriente por parte de los clientes en donde ellos crearon una campaña que decía o se basaba en salvar a los Starbucks, porque ellos veían que estaban cerrando y que al final estaban en una situación de precariedad o de crisis, mejor dicho. Al final se logró hacer un enfoque pues tanto como de conclusión y al no verlo solo el lado malo, sino se tomó como una experiencia. Ellos vieron que se enfocaron en abrir más y más tiendas, pero no esperaron a que las que ya tenían pues funcionaran correctamente. Esto es una lección que nos da de que hay que verificar nuestros puntos de venta y si en algún momento tenemos nuestras empresas y queremos abrir empresas, primero tenemos que abrir una, ver que funcione, ver que todo está bien, abrimos otra, pero hay un punto en donde hay que hacer una pausa y siempre es bueno pausar para ver el rumbo que necesitamos. Lamentablemente esto le costó mucho a Starbucks, tuvo que cerrar
un sinfín de empresas y en algún momento se tuvieron que despedir muchos empleados de oficinas, a pesar de que los clientes no querían el cierre de estas empresas, de estas tiendas, pero fue necesario. Posteriormente se nos dan algunos ejemplos de cómo ciertas políticas o ciertas promociones, como se mencionaba, un ticket de regalo en verano donde los clientes podían comprar en la mañana una bebida y podían regresar por una grande a $2, o sea, se ahorraban mucho dinero y esto hizo que las personas fueran y tuvo un gran auge. También se nos explica la introducción de una bebida o de un producto a base de yogur, que si bien al principio tuvo un buen recibimiento, con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta las personas que tenía mucho azúcar y dentro de la misma empresa también se mencionaba el libro que tenía mucho desperdicio, ocupaba mucho material para limpiar la máquina, se necesitaba desperdiciar mucho. Es por eso que se decidió el poder retirarlo. Y aquí se nos deja otra herramienta otro pensamiento donde dicen que es necesario también introducir nuevos productos, pero es también más importante saber cuándo retirarlos del mercado. Y aquí un análisis personal es que puede que esto haya sido el origen de las bebidas temporales, porque más que todo en Starbucks se ve como hay bebidas que la bebida de mango de la temporada, la bebida de frambuesa de la temporada. Es muy bueno ver que ellos, si bien no eliminan los productos de un solo, pero sí los forman por temporadas. Entonces esto hace que ellos puedan sacar la mayor ventaja al producto, pero no tenerlo siempre para no tener estos desperdicios o esta merma. Entonces también de aquí es donde salieron las bebidas temporales o los productos temporales, al menos en Starbucks, que es algo que hoy en día lo aplica muchísimo. Pero a pesar de todo, en septiembre del 2008 se empieza a ver ya más las repercusiones de la crisis que inició en el 2007. El banco de inversiones de Lehman Brothers se declaró en bancarrota y se desencadenó un sinfín de problemas económicos. Pero aquí, ¿qué tiene que ver Starbucks? Se dice que el Wall Street perdió más de 500 puntos en valor y esto sí afectaba directamente a Starbucks, a su capital, entre otros. Entonces ellos, en un intento de compensar las pérdidas en ventas, debían hacer cobros permanentes, subida de precios. Sin duda alguna fue una de las peores épocas en donde Starbucks se vio metido. Ellos fueron afortunados porque si bien hubo una crisis mayor entre las empresas, no fueron la que más sufrió. Pero aún así debían recortar costos y ellos se dieron cuenta que en la logística tenían grandes pérdidas, por lo que mediante análisis y hechos lograron reducir costos en logística y entre otros, tanto en materia prima. Todo esto para intentar mitigar todo lo que se estaba viendo en la época. Posteriormente se nos muestra cómo realizaron una estrategia de venta, o mejor dicho, de marketing y publicidad. Se acercaban las elecciones, por lo que ellos decidieron crear una promoción en donde si se demostraba que había votado, tenías un café gratis. Esto iba a traer nuevas personas a la empresa, iba a hacer que la empresa sonara mucho, a traer nuevos clientes porque iban a probar el café y luego tal vez se volvían consumidores frecuentes. Y esto ayudaría a Howard a retomar su cargo. Ayudaría a Starbucks a retomar su cargo. Asimismo, todo esto se promocionó por distintas redes sociales. A pesar de que fue el 2008, siempre Starbucks está a la vanguardia y se logró publicitar en medios de redes sociales, lo cual sí atrajo un gran crecimiento y fue una campaña muy buena que ayudó a Starbucks a mermar un poco los efectos de esta crisis provocada por los bancos que se generó en el 2008. Luego de todo esto, entramos a una etapa en donde Starbucks adquiere un valor nuevo. En estos capítulos se nos inicia hablando sobre que Starbucks tiene
inicia todo sobre la historia de que llegó un biólogo, un químico biólogo, a mostrarle un café en polvo a ciertos baristas de Starbucks. Cuando lo disolvieron en agua, era un café instantáneo. Vieron que la calidad era buena, pero no entraba en los estándares de Starbucks, por lo que según el libro regresó al tiempo. Cuando regresó llegó con un café de mejor calidad, por lo que despertó el interés de los altos mandos de Starbucks, por lo que él se quedó encargado de gestionar este nuevo proyecto, y este nuevo proyecto consistía en la creación de un café instantáneo para formar parte de la cadena de productos de Starbucks. Y también este café no perdió las calidades como el sabor a tostado o el sabor del quemado natural, y asimismo facilitó los procesos como los frappuccinos, entre otros materiales, porque solo era un café instantáneo prácticamente. Si bien luego en capítulos posteriores se nos explica cómo la gente tenía miedo o incluso criticó esta idea, y de alguna manera se hizo una rueda de prensa en donde se pedía que a las personas que antes de criticar o estar hablando mal, lo probaran. Y cuando estas personas lo probaron se dieron cuenta de la calidad de Starbucks, porque al final Starbucks cuando saca algo lo saca sabiendo que es un producto que cumple con todas las normas de calidad. Y eso es una de las características y uno de los poderes, o mejor dicho, una de las competitividades que tiene Starbucks sobre los demás, que todos sus productos son de una excelente calidad. Así que este espíritu emprendedor de Starbucks es lo que le ayudó a tener inclusive otro modelo de negocio. Luego también podemos ver cómo Starbucks se intentó aliar con empresas del mundo digital, en especial con la empresa Blizzard, que es la creadora de World War of Warcraft. Esta era una empresa que se dedicaba a la publicidad, a la creación de videojuegos, entre otros entornos donde se podía publicitar Starbucks. Se creó o se tenía la idea de crear una red digital con ellos, pero al analizar y al hacer la lluvia de ideas que esta empresa tenía, decidieron que no era viable y que no iba con la cultura y con la esencia de Starbucks esta empresa. Pero lo que sí hicieron es una red digital, y con esta red digital lo que se proponía o lo que se quería era conectar a muchas personas para que les ayudara a tener una comunidad tanto de empresa como con los clientes. Asimismo, también podemos encontrar que aproximadamente en el verano del 2009 se empezaron a hacer iniciativas de mejora. Y estas mejoras eran enfocadas al diseño de las estaciones de Starbucks. Si bien se quería cambiar una temática, tener un estilo un poco más contemporáneo, donde se mezclara el confort, pero también con las nuevas tendencias que se manejaban en esa época. Era una tendencia de un lugar tranquilo, sencillo, sin tanto adorno, que lograra manifestar más la esencia del café y de los servicios. Se quería, pues de alguna manera, tener un estilo más simple, pero que ayudara a que el café sea la experiencia principal de Starbucks. Todas estas operaciones y estos cambios realmente impactaron. Esto teniendo en cuenta que veníamos de una crisis del 2008. Esto fue a partir del 2009, como mencioné anteriormente. Esto hizo que las acciones en la bolsa subieran y dio la oportunidad de experimentar en más tiendas. Esta experimentación de los cambios en el diseño ayudó y se implementó, y de hecho ahora mismo es la tendencia que maneja Starbucks. Starbucks ahora mismo no es esos locales, al menos en los que hay en Guatemala, no es una infraestructura muy detallista, sino es más moderna. Entonces lo que ellos quieren es que uno tenga confort, pero confort con algo más minimalista. Asimismo, y para ir cerrando, para no alargarnos más en este podcast de este excelente libro, tenemos cómo Howard tuvo un proyecto de cambios culturales. Él fue a muchos países y vio cómo había influido su idea, la idea de este café que él trajo desde Italia a Estados Unidos. Él logró crear esta cultura de las cafeterías, del café,
de el amor al café en todo el mundo. En específico voy a centrarme en lo que él fue a hacer a China. Él fue a tener una mezcla de culturas. Él fue a ver lo que había logrado que Starbucks formara parte del país, como los estudiantes no podían vivir ahí sí que sin Starbucks porque ahí estudiaban, cómo Starbucks también servía para hacer el crecimiento de metas, logros. Prácticamente este viaje le sirvió para ver son los resultados. Al final China es uno de los lugares, o mejor dicho, los primeros lugares donde Starbucks se expandió y representaba una oportunidad muy grande. Si bien Estados Unidos es el mercado más grande, China se quedaría en segundo puesto, es fundamental y es a manera también de conclusión es impresionante ver cómo él pudo crear este imperio, pero a lo largo del libro se puede ver que no fue fácil y que incluso hubo pérdidas millonarias y estuvieron al borde de la quiebra. Pero si tuviera que concluir en 3 o 4 aspectos fundamentales, número uno sería en los sueños, el cómo nosotros afrontamos los problemas y convertimos esos problemas en oportunidades. Número dos, que me haya impresionado del libro, es cómo él pudo ser firme en su pensamiento. La constancia y digamos, la laboriosidad, el deseo y su orden. El orden es otro factor importante, porque él, si bien dejó de trabajar un tiempo, nunca le perdió el hilo, siempre fue constante, revisó. Él fue responsable también, es otro factor importante, porque era su empresa y él la amaba. Otro aspecto importante, el amor, porque de por sí él tenía amor al café, él tenía amor a su empresa, amor a sus empleados, amor a toda esta cultura que él había creado. Entonces se puede ver que a pesar de que él tal vez en algún momento se desanimara, o por ejemplo cuando tuvieron que cerrar todas estas, que fueron como 3 veces, que tuvieron que cerrar muchas tiendas, él siguió constante y fue perseverante, que sería el último factor que me impresiona. La perseverancia de ver todo mal, o incluso de que en el inicio los dueños de Starbucks anterior no le hicieran caso y él abrió la suya, se puede ver un ejemplo de superación. Entonces, este libro nos enseña mucho, nos enseña sobre política, economía, sobre valores, sobre cómo una persona puede cumplir sus sueños y nos motiva a nosotros jóvenes en plena construcción a poder ser mejores. Es un libro súper recomendado y es un libro que nos ha traído mucho crecimiento. Gracias por escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. El día de hoy vamos a hablar